La liberación de Israel y la separación del Mar Rojo. Hubo un tiempo en que el pueblo de Dios vivió bajo la sombra de la esclavitud. 400 largos años transcurrieron bajo el sol abrasador de Egipto, donde los hombres se doblaban bajo el peso de los ladrillos de barro, donde las mujeres acunaban a sus hijos al son del chasquido de los látigos, donde la esperanza parecía un recuerdo lejano, casi olvidado. Pero Dios no olvida. Escucha el clamor de los oprimidos. Y cuando llegó el momento señalado, suscitó un libertador. Esta es la historia de Moisés y el mayor milagro de liberación jamás presenciado por la humanidad. Egipto era una tierra de contrastes extremos. Por un lado, los majestuosos palacios del faraón se alzaban imponentes a orillas del río Nilo, con sus gigantescas columnas decoradas con jeroglíficos dorados, sus espaciosos salones donde la fresca brisa circulaba entre cortinas de lino fino, sus jardines perfumados con flores de loto que flotaban en estanques de agua cristalina. Faraón, el dios hombre de los egipcios, vivía rodeado de un lujo incomparable, servido por cientos de esclavos que se inclinaban ante su presencia. Por otro lado, en los campos de labor que se extendían por el fértil valle del Nilo, los hebreos sufrían. En las ladrilleras, el calor era insoportable. Los hornos de ladrillos ardían día y noche, llenando el aire de un humo denso y acre. Hombres de piel bronceada por el sol, manos callosas y heridas, mezclaban arcilla con paja, moldeando ladrillos bajo la constante vigilancia de capataces egipcios que blandían látigos de cuero trenzado. El chasquido de estos látigos resonaba por los campos como truenos de crueldad. Las mujeres también trabajaban. Transportaban agua en pesadas tinajas de barro desde el río hasta las obras, subiendo empinadas rampas bajo un sol que parecía quemarles el alma. Sus sencillos vestidos de lino tosco estaban empapados de sudor. Sus hijos crecieron respirando polvo y viendo a sus padres humillados a diario. Por la noche, en las modestas viviendas de adobe, familias exhaustas se reunían. Sus hogares eran sencillos, paredes de adobe, techos bajos de paja y caña, y suelos de tierra. Una pequeña lámpara de aceite parpadeante iluminaba rostros marcados por el sufrimiento. Allí, los ancianos contaban historias de Abraham, Isaac y Jacob. Hablaban de antiguas promesas, de una tierra que fluía leche y miel, de un Dios que no los había olvidado. Pero los años transcurrían lentamente. Generaciones nacían y morían en la esclavitud. Y la esperanza, como una llama sin aceite, comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente en el desierto de Madián. El desierto era un vasto océano de arena dorada y piedras rojizas, donde el silencio solo lo rompía el silbido del viento entre los barrancos rocosos. Allí, lejos de la opresión de Egipto, Moisés se había convertido en pastor, acostumbrado a la soledad de las montañas áridas, al inmenso cielo estrellado de las noches del desierto. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés dudó. Pero ningún argumento puede prevalecer contra el llamado divino. Dios lo envió de vuelta a Egipto con su hermano Aarón, y allí, ante el trono dorado del faraón, entre las gigantescas columnas adornadas con imágenes de dioses egipcios, Moisés declaró: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El faraón, sentado en su alto trono, con su cetro dorado y su doble corona que representaban el Alto y el Bajo Egipto, miró a aquellos dos hebreos con desdén. «¿Quién es el Señor, para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel». Entonces comenzaron las plagas. El majestuoso Nilo, adorado como un dios por los egipcios, se convirtió en sangre. Sus aguas, normalmente azules y cristalinas, se volvieron rojas y espesas como sangre coagulada. El olor a pescado muerto llenó el aire de todo Egipto. Las ranas invadieron las casas, incluso las habitaciones privadas del faraón. Los piojos cubrieron a hombres y animales. Las moscas formaron nubes negras que oscurecieron el sol. El ganado egipcio moría en los campos, sus cuerpos hinchados se pudrían por el calor. Dolorosas úlceras brotaron en la piel de los egipcios. Granizos, tan grandes como puños, caían del cielo con tal violencia que destrozaban árboles y mataban todo en los campos. Innumerables langostas cubrían la tierra como una alfombra viviente y devoradora, hasta que no quedó nada verde en todo Egipto. Una oscuridad densa y palpable cubrió la tierra durante 3 días, una oscuridad tan profunda que los egipcios no podían ver sus propias manos frente a sus rostros. Y finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. En aquella terrible noche, un gemido se elevó por toda la tierra de Egipto.
No había casa donde no hubiera un muerto. Desde el palacio del faraón hasta las viviendas más sencillas, el lamento era universal. Fue esa misma noche que Israel partió. ¿Pero qué noche fue? En los hogares de los hebreos había una actividad febril y urgente. Familias enteras se movían apresuradamente a la luz de lámparas y antorchas. Las mujeres ataban la ropa en fardos, llenaban odres y sacos de harina. Los hombres reunían sus ovejas y cabras, ataban cargas a los burros. Los niños, asustados por la prisa de los adultos y el lejano sonido de los lamentos egipcios, se aferraban a las ropas de sus madres. «Rápido. No hay tiempo», decían de casa en casa. Comieron de pie, a toda prisa, pan sin levadura, porque no había tiempo para esperar a que la masa levara, carne asada a toda prisa, hierbas amargas que les recordaban los años de sufrimiento. Llevaban la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en la mano. Estaban listos para partir. Y cuando Moisés dio la señal, partieron. No era un grupo pequeño. La Biblia registra unos 600,000 hombres, además de mujeres y niños. Imaginen la escena, una multitud de quizás 2 millones de personas, con sus rebaños, sus niños, sus ancianos, moviéndose en la noche. El sonido era impresionante, el balido de las ovejas, el mugido del ganado, el rebuzno de los burros, el llanto de los bebés, el arrastrar de los pies descalzos por la arena, el tintineo de las ollas y las herramientas, voces que se llamaban en la oscuridad. Dejaron atrás las alfarerías donde habían trabajado. Abandonaron los campos donde habían sido enterrados sus antepasados. Dejaron 400 años de historia, una historia de dolor, pero su propia historia. Y caminaron hacia lo desconocido, pero no estaban solos. Dios iba delante de ellos de forma visible e inconfundible. Durante el día, una columna de nube. No era una nube cualquiera, de esas que se ven flotando en el cielo. Era una columna vertical y densa, que se elevaba desde la tierra hasta el cielo, blanca como la nieve, majestuosa, imponente. Avanzaba delante del pueblo, mostrándoles el camino, y cuando se detenía, el pueblo acampaba. De noche, esa misma columna se transformaba en fuego. Imaginen el espectáculo, una columna de llamas danzantes, rojas y doradas, iluminando el desierto con un resplandor sobrenatural. Su luz era suficiente para iluminar todo el campamento. Los niños observaban maravillados. Los ancianos murmuraban con reverencia. Nunca en toda la historia de la humanidad Dios se había manifestado de forma tan visible, tan constante. No era solo un Dios que se revelaba en momentos especiales, estaba allí, las 24 horas del día, guiando, protegiendo, manifestando su presencia. Mientras tanto, en el palacio real de Menfis o Tanis, el faraón se enfrentaba a la realidad. Sus salones, antaño llenos de pompa y poder, ahora resonaban el silencio y el luto. Su propio hijo, el príncipe heredero, yacía muerto. Pero el faraón era el señor de Egipto, el dios hombre. Y los dioses hombres no pueden mostrar debilidad. Pasaron los días. Y entonces la furia sustituyó al dolor. ¿Qué hemos hecho?, rugió a sus consejeros. Dejamos ir a Israel y perdimos a nuestros siervos. Los nobles egipcios, también furiosos por la pérdida de sus esclavos, incitaron al faraón. La economía de Egipto dependía de esos esclavos. ¿Quién construiría ahora las grandes obras? ¿Quién trabajaría en los campos? El faraón dio órdenes inmediatas. En los establos reales, los soldados prepararon 600 carros de guerra escogidos, los mejores de Egipto. Estos carros eran temibles máquinas de guerra, ligeros, rápidos, hechos de madera curvada y cuero, con ruedas de 6 radios reforzadas con bronce, tirados por caballos árabes entrenables, los animales más rápidos y resistentes del mundo antiguo. Cada carro transportaba a 2 hombres, un conductor y un soldado armado con arco, flechas y lanzas. Pero no eran solo 600 carros. El faraón reunió a todo su ejército. Miles de soldados de infantería con lanzas, escudos y espadas curvas. Arqueros con arcos compuestos capaces de disparar flechas a gran distancia. Oficiales en carros dorados, distinguidos por sus plumas e insignias. Las trompetas de guerra sonaban por todo Egipto. El orgullo herido del faraón se había convertido en una máquina de destrucción. Mientras tanto, los israelitas habían llegado a un lugar llamado Pi-Hairot, cerca de Baal-Zephón, frente al mar. Era una posición geográfica peculiar. A un lado estaba el Mar Rojo, o, más precisamente,
el mar de los juncos, una extensión de agua que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus aguas eran de un azul intenso, casi negras en algunos tramos. Las olas rompían suavemente en la playa de arena dorada mezclada con guijarros. El olor a sal y algas impregnaba el aire. Al otro lado, se alzaban montañas rocosas, estrechos desfiladeros, un terreno imposible de atravesar con una multitud de ese tamaño, especialmente con rebaños, niños y ancianos. Geográficamente hablando, estaban en una trampa. El campamento era inmenso. Sencillas tiendas de tela tosca se extendían kilómetros. Las fogatas salpicaban el paisaje como estrellas terrenales. El sonido era el de una ciudad en movimiento, mujeres moliendo grano, hombres remendando sandalias, niños jugando en la arena, rebaños pastando en la escasa vegetación, ancianos sentados sobre alfombras hablando de los extraordinarios acontecimientos que presenciaban. La columna de nubes se había detenido. Era hora de descansar. Y entonces, alguien gritó: «Miren, detrás de ustedes». En el horizonte del desierto, comenzó a formarse una nube de polvo. Primero pequeña, luego creciendo, ensanchándose, acercándose con una velocidad aterradora. Y entonces, emergiendo de esa nube de arena dorada, aparecieron los carros de guerra de Egipto. El sol se reflejaba en el bronce de sus ruedas, las puntas metálicas de sus lanzas y las armaduras de los soldados. El sonido llegó poco después. El golpe sordo de miles de cascos golpeando el suelo, el crujir de las ruedas de madera, los gritos de guerra de los soldados, el estridente sonido de las trompetas militares. El pánico estalló en el campamento israelita como un reguero de pólvora en la hierba seca. Las mujeres gritaban. Los hombres corrían hacia sus familias. Los niños lloraban desesperados. Se desató el caos. «Vamos a morir. Todos vamos a morir». Rodearon a Moisés en un gran tumulto. Sus voces eran una mezcla de terror, ira y desesperación. ¿No había sepulcros en Egipto de donde nos sacaste para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto al sacarnos de Egipto? ¿No te dijimos esto en Egipto? Déjanos en paz para que sirvamos a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. El miedo es capaz de hacer que el corazón humano olvide los milagros. Aquellas personas habían visto las 10 plagas. Habían visto el poder de Dios humillar a Egipto. Se habían librado de la destrucción cuando el ángel de la muerte pasó sobre sus hogares. Habían visto la columna de nube y fuego. Pero ante el peligro inminente, la memoria les falló. El terror presente borró las victorias pasadas. Pero Moisés era diferente. Había hablado con Dios cara a cara. Había visto la zarza ardiente. Había sostenido la vara que se convirtió en serpiente. Había extendido su mano sobre el Nilo y lo había visto convertirse en sangre. Conocía al Dios con el que estaba tratando. Moisés se puso de pie. Su voz atravesó el pánico como una espada corta la oscuridad. «No teman. Manténganse firmes y vean la liberación que el Señor les traerá hoy. Los egipcios que ven hoy no los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar quietos». ¡Qué declaración tan extraordinaria! Rodeado de una multitud aterrorizada, con el ejército más poderoso de la tierra acercándose, con el mar frente a ellos y montañas a ambos lados, Moisés declaró la victoria. Pero incluso Moisés, en su corazón, clamó a Dios. Y Dios le respondió con una pregunta sorprendente. «¿Por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que avancen. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar para dividir las aguas, de modo que los israelitas puedan atravesarlo en seco». Dios no solo prometía liberación. Estaba ordenando un milagro que desafiaría todas las leyes de la naturaleza. Antes de que nada más sucediera, ocurrió algo extraordinario. El ángel de Dios, que iba delante del campamento israelita en la columna de nube, cambió de posición. Toda la columna, esa majestuosa columna de nube blanca que se elevaba hasta el cielo, comenzó a moverse. Imaginen el asombro del pueblo al ver esa presencia divina planear por el aire, rodeando el campamento, dirigiéndose tras ellos. La columna de nube se colocó entre el campamento israelita y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. Para los egipcios, era oscuridad. Una oscuridad sobrenatural y densa que los cegó por completo. Sus caballos se encabritaron de miedo. Sus carros se vieron obligados a detenerse. Los soldados gritaron confundidos en la oscuridad. Faraón, en su carroza dorada, maldijo furiosamente, pero no pudo avanzar. Era como si un muro de oscuridad los separara de Israel.
Pero para Israel, al otro lado, esa misma nube alumbraba. Su rostro, vuelto hacia el pueblo elegido, brillaba, iluminaba, reconfortaba. Durante toda esa noche, la nube mantuvo separados a los dos ejércitos. Los egipcios no podían acercarse a Israel. Y entonces Moisés hizo lo que Dios le había ordenado. Con todo el pueblo observando, con 2 millones de ojos fijos en él, Moisés se acercó a la orilla. El sonido de las olas rompiendo en la arena era rítmico, constante, indiferente al drama humano. El aire olía a sal y algas. Las oscuras aguas del mar se extendían hasta el horizonte, aparentemente infranqueables. Moisés levantó su cayado, ese cayado de pastor que Dios había transformado en instrumento de milagros. Extendió su mano sobre el mar, y abrió la boca en oración, invocando el nombre del Señor. En ese momento, Dios actuó. Un viento comenzó a soplar. No era una brisa suave. Era un viento fuerte, que venía del este. Un viento que hacía que las ropas golpearan violentamente contra los cuerpos, que levantaba arena y la lanzaba contra los rostros, que rugía como un león enfurecido. Era el aliento de Dios, el aliento del Todopoderoso barriendo las aguas. Y las aguas comenzaron a moverse. Primero, las olas dejaron de romper naturalmente. Luego comenzaron a retroceder. No como una marea normal, lenta y gradual, sino como si una fuerza invisible las empujara, dividiéndolas. Las aguas de la derecha comenzaron a acumularse, ascendiendo, formando una pared líquida. Las aguas de la izquierda hicieron lo mismo, ascendiendo, desafiando la gravedad, creando un corredor entre ellas. El viento continuó soplando furioso durante toda la noche, y a medida que soplaba, el fondo marino comenzó a aparecer. Primero húmedo, fangoso, lleno de algas y conchas. Pero el viento divino continuó su obra. El suelo se secó, se endureció, convirtiéndose en tierra firme. Al amanecer, lo imposible se extendía ante los ojos de Israel, un camino en medio del mar. Las paredes de agua a ambos lados se alzaban como edificios de 10, quizás 15 pisos. A través de ellas, se podía ver el océano más allá, distorsionado, tembloroso. Los peces nadaban dentro de estas paredes líquidas, atrapados en una suspensión sobrenatural. Las algas se balanceaban verticalmente. La luz del sol naciente se filtraba a través de las aguas, creando un resplandor azul verdoso, etéreo, mágico e imposible. Y en medio, el camino, tierra firme, lo suficientemente firme para caminar, lo suficientemente ancho para multitudes. «Marchen», gritó Moisés. «Marchen en el nombre del Señor». Pero ¿quién sería el primero? ¿Quién se atrevería a dar el primer paso entre esas paredes de agua que desafiaban todas las leyes naturales? ¿Y si las aguas caían mientras estaban en medio? ¿Y si era una ilusión? Pero eso es la fe, dar el primer paso cuando no se ve todo el camino. Algunos hombres valientes, quizás Caleb y Josué entre ellos, dieron el primer paso. Luego otros. Y entonces, como una presa al romperse, todo el pueblo comenzó a moverse. Era una procesión como nadie había visto jamás. Familias enteras caminando por el fondo del océano. Niños pequeños contemplaban con asombro las paredes de agua, señalando a los peces que nadaban en su interior. Algunos adultos extendieron las manos temblorosas para tocar esas paredes líquidas, pero retrocedieron con reverencia. El suelo bajo sus pies era seco y firme, pero había conchas y estrellas de mar esparcidas, evidencia de que aquello era, de hecho, el fondo del océano. El sonido era impresionante. 66 millones de metros caminando. Ovejas balando. Burros rebuznando. Ruedas de carreta crujiendo. Niños llorando. Otros riendo con entusiasmo. Padres llamando a sus familias a permanecer juntas. Y sobre todo, el rugido continuo de esas dos paredes de agua, un sonido profundo y primitivo, como si el océano mismo gimiera ante la orden de Dios. Las paredes de agua no eran lisas. Se ondulaban, temblaban, se movían en patrones hipnóticos, pero no caían. Era como si manos invisibles las sujetaran. La luz del sol que se filtraba a través de esas paredes creaba patrones danzantes de luz azul y verde en el suelo, haciendo que todo el camino pareciera mágico, sagrado. Ancianos que nunca imaginaron ver algo así se tambaleaban, apoyándose en bastones, con lágrimas corriendo por sus rostros arrugados. Los jóvenes corrían delante y luego regresaban para ayudar a sus familias. Las madres llevaban a sus bebés contra el pecho, susurrando oraciones de gratitud.
Los pastores guiaban los rebaños, sorprendidos por la tranquilidad de los animales en ese lugar imposible. Tomó horas, quizás toda la noche y parte de la mañana siguiente. 2 millones de personas no cruzan rápido, por muy ancho que sea el camino. Pero cruzaron. Todos. Desde el primero hasta el último. Ninguno se quedó atrás. Cuando la última familia israelita llegó al centro del mar, algo cambió al otro lado. La nube oscura que cegaba a los egipcios comenzó a disiparse. Con la luz del amanecer, el faraón y sus soldados finalmente pudieron ver. Y lo que vieron los llenó de renovada furia. Allí estaba el camino a través del mar. Y allí estaba Israel, caminando tranquilamente por la otra mitad del cruce, casi llegando a la otra orilla. Detrás de ellos, rugió el faraón. No pueden escapar. Son nuestros esclavos. El orgullo es un veneno que ciega la razón. Aquellos hombres habían presenciado las 10 plagas. Habían visto su propio río convertirse en sangre, sus cosechas destruidas, sus hijos asesinados. Y ahora veían un mar dividido en 2 por un poder sobrenatural. Pero el orgullo herido no acepta la derrota. Los carros de guerra egipcios comenzaron a adentrarse en el camino entre las aguas. Los caballos, sin embargo, estaban nerviosos. Dudaron, se encabritaron, presentiendo que algo andaba muy mal allí. Pero los conductores los obligaron a avanzar. Primero unos pocos carros, luego docenas, luego cientos. Todo el ejército egipcio se adentró en el lecho marino. El sonido de sus ruedas resonó extrañamente entre aquellas paredes de agua. El bronce de sus armas reflejaba la luz verdosa que penetraba el océano suspendido. Lanzaron gritos de guerra, confiados en que pronto alcanzarían a aquellos esclavos fugitivos. Pero no estaban solos allí. Dios los observaba. La Biblia dice que, en la vigilia de la mañana, el Señor miró al ejército egipcio a través de la columna de fuego y nube. Y Dios los perturbó. Imaginen la escena. De repente, sin previo aviso, las ruedas de los carros comenzaron a soltarse. Los ejes se rompieron. Las ruedas se desprendieron y rodaron por los lados del camino, cayendo sobre los bordes de aquellas paredes de agua. Los caballos tropezaron, rompiéndose las patas. Los carros chocaron entre sí. Los soldados fueron arrojados al suelo. Cundió el pánico. Aquellos guerreros curtidos en la batalla, que habían conquistado naciones, que eran el terror de todo el mundo antiguo, comenzaron a gritar de miedo. «Huyamos de delante de Israel», gritaban desesperados. «Porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios». Pero era demasiado tarde para huir. Estaban en medio del mar, rodeados por muros de agua a ambos lados, con sus carros destrozados, sus caballos heridos, su camino bloqueado por la misma confusión que habían creado. En ese momento, el último israelita pisó tierra firme al otro lado del mar. Toda la nación se salvó. Se giraron y miraron hacia atrás, viendo al ejército egipcio atrapado en esa trampa divina. Y entonces Dios le habló de nuevo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés, ahora en la orilla opuesta, extendió su mano una vez más sobre el mar. Amanecía. La luz dorada del sol naciente tiñó el horizonte. Y bajo esa luz, sucedió. Las paredes de agua comenzaron a temblar. Primero sutilmente, luego violentamente. Esas enormes masas de océano, sostenidas por un poder sobrenatural durante toda la noche, comenzaron a ceder a la fuerza de la gravedad. Los egipcios lo vieron. Y gritaron. Intentaron correr, ¿pero a dónde? Estaban rodeados. Intentaron regresar, pero el camino estaba bloqueado por carros rotos y caballos caídos. Algunos intentaron nadar, pero quedaron atrapados entre las masas de agua que caían. Y entonces, con un rugido que debió oírse a kilómetros de distancia, las aguas cayeron. Fue como si 2 montañas líquidas se derrumbaran al mismo tiempo. El sonido fue ensordecedor, un rugido que silenció cualquier grito humano. Las aguas chocaron en el centro con fuerza explosiva, creando una ola que se elevó decenas de metros en el aire antes de volver a estrellarse. Una espuma blanca llenó el aire. El rocío se elevó tan alto que creó un arcoíris temporal a la luz del amanecer. Los carros fueron aplastados como papel. Los caballos desaparecieron al instante. Los soldados fueron engullidos por las aguas turbulentas. La armadura de bronce que debería haberlos protegido se convirtió en su peso mortal, arrastrándolos hacia las profundidades. En cuestión de minutos, todo terminó. El mar volvió a su forma normal,
sus olas rompiendo con normalidad en la playa, como si nada hubiera sucedido. La superficie azul oscuro no mostraba rastro del camino que había estado allí, ni rastro de los 600 carros elegidos por el faraón, ni rastro de su poderoso ejército. La Biblia registra con aterradora sencillez, no quedó ni uno solo de ellos. Al otro lado, en tierra firme, Israel estaba atónito. 2 millones de personas permanecían en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Algunos estaban de rodillas, otros tenían los brazos alzados al cielo. Los niños se aferraban a sus madres. Los ancianos lloraban abiertamente. Entonces, mientras el sol seguía ascendiendo en el cielo, iluminando el mar ahora en calma, las olas comenzaron a traer evidencia de la destrucción. Fragmentos de carros, escudos egipcios, lanzas rotas, armaduras vacías. Los cuerpos de soldados egipcios comenzaron a aparecer en la playa, arrastrados por la marea. Israel vio y comprendió. Sus opresores estaban muertos. 400 años de esclavitud habían terminado definitivamente. Egipto, la potencia militar más temible del mundo, había sido destruida en un instante por el poder de Dios. La reverencia se apoderó de todos. No era solo alivio o alegría. Era un asombro sagrado y profundo. Habían presenciado lo imposible. Habían caminado sobre el fondo del océano. Habían visto al ejército más grande del mundo ser tragado por las aguas. Y comprendieron, con una claridad cristalina, que el Dios de sus padres era real, poderoso, terrible en su majestad. La Biblia dice, y vio Israel el gran poder que el Señor había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Y entonces, espontáneamente, comenzó el cántico. Moisés fue el primero en alzar la voz, y pronto toda la nación se unió a él. Hombres, mujeres, niños, todos cantaron con todas sus fuerzas, sus voces elevándose como incienso al cielo. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. A caballo y a jinete ha arrojado al mar. El Señor es mi fuerza y mi cántico, se ha convertido en mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Los hombres danzaron, saltando de alegría, con los brazos en alto, los pies golpeando la arena. Las mujeres tomaron panderetas y panderos que habían traído de Egipto y comenzaron a tocar ritmos alegres. Miriam, la hermana de Moisés, dirigió a las mujeres en una danza de celebración. El Señor es un hombre de guerra. El Señor es su nombre. Ha arrojado los carros del faraón y su ejército al mar. Sus capitanes escogidos se sumergieron en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Se hundieron en las profundidades como una piedra. El cántico continuó, verso tras verso de alabanza, recapitulando el milagro, exaltando el poder de Dios, profetizando el camino que les aguardaba. Fue un momento de pura adoración, sin coreografía ni ensayo, que brotó de lo más profundo del corazón humano que acababa de ser tocado por lo divino. Tu diestra, oh Señor, ha sido glorificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha destrozado al enemigo. En la grandeza de tu majestad, has derribado a quienes se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, que los consumió como hojarasca. Los niños corrían entre los adultos, riendo, cantando fragmentos de la canción que escuchaban. Los ancianos, que habían nacido en la esclavitud y nunca imaginaron que vivirían para ver ese día, cantaban con lágrimas corriendo por sus rostros arrugados, con sus voces temblorosas pero llenas de fervor. El sol ascendía cada vez más alto. La playa bullía de celebración. Y durante horas, el pueblo de Israel cantó, bailó, alabó, celebrando no solo su liberación física, sino también el hecho de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob había demostrado su fidelidad incuestionable. Ese día, a orillas del Mar Rojo, bajo el brillante sol del desierto, ante las aguas que se habían convertido en instrumentos de salvación y juicio, el pueblo de Israel aprendió una lección que resonaría en todas las generaciones futuras. No hay mar que Dios no pueda dividir, ningún enemigo que Él no pueda vencer, ninguna situación demasiado imposible para su poder. El pueblo que había estado esclavizado durante 400 años ahora era libre. Egipto, en un solo día, había perdido su ejército y su poder. E Israel, aunque les esperaba un largo viaje, 40 años en el desierto, ahora sabía quién era su Dios. Habían caminado a través de lo imposible. Habían pisado donde ningún ser humano debería pisar jamás.
Habían sido testigos presenciales del mayor milagro de liberación en la historia de la humanidad, y nunca volverían a ser los mismos. El Mar Rojo volvió a su estado natural. Sus aguas azules rompieron tranquilamente en la orilla. Pero esas aguas guardarían para siempre el secreto de aquella noche extraordinaria en que se abrieron para dejar pasar al pueblo de Dios y se cerraron para juzgar a sus opresores. Y la historia de ese día se contaría y volvería a contar a través de los siglos, una historia de fe cuando todo parecía perdido, de obediencia cuando el mandato divino parecía imposible, de liberación cuando no había una salida visible, de un Dios que cumple sus promesas, que escucha el clamor de los oprimidos, que interviene en la historia humana con un poder incomparable. Israel marchó al desierto como un pueblo libre. Y aunque aún les aguardaban pruebas, aunque la murmuración y la rebelión aún estaban por llegar, ese día quedaría grabado en la memoria colectiva de la nación, el día en que Dios dividió el mar, el día en que lo imposible se hizo posible, el día en que terminó la esclavitud y comenzó el camino hacia la promesa. Y aún hoy, miles de años después, se cuenta la historia de Moisés, de la división del Mar Rojo y del Dios que libera a su pueblo. Las plagas de Egipto y la sangre de la redención. El sol abrasador del desierto egipcio quemaba la piel de los esclavos hebreos mientras cargaban ladrillos de barro bajo el látigo implacable de los capataces. El aire era denso, cargado con el olor a sudor, arcilla mojada y sufrimiento. Las pirámides se alzaban hasta el horizonte como monumentos a la gloria del faraón, construidos con la sangre y las lágrimas de un pueblo que ya no tenía esperanza. 400 años. 4 siglos de cautiverio. Generaciones nacieron y murieron bajo el yugo egipcio, sin conocer nunca la libertad. Los niños crecieron viendo a sus padres encorvados, exhaustos, envejeciendo antes de tiempo. Las madres acunaban a sus bebés con canciones de un Dios que parecía haberlos olvidado. Los ancianos contaban historias de Abraham, Isaac y Jacob, pero estos relatos parecían leyendas lejanas, ecos de un pasado que quizá nunca regresaría. En las aldeas hebreas de Goshen, casas sencillas de ladrillo de barro estaban apiladas unas contra otras. Niños descalzos corrían por las calles estrechas y polvorientas. Las mujeres molían grano en piedras mientras hablaban en voz baja, siempre alertas ante los soldados egipcios que patrullaban la zona. El Nilo, ese río sagrado y poderoso, serpenteaba por la tierra negra y fértil, dando vida al desierto pero también recordando a los hebreos que estaban en tierra extranjera. Pero en medio del silencio de la desesperación, comenzó a alzarse un grito. No era fuerte, pero sí profunda. Surgió del desamor de madres que perdieron hijos arrojados al río. Venía de los hombres rotos que ya no podían soportar cargar piedras. Venía de ancianos que querían morir libres. Y este grito llegó hasta los cielos y llegó a los oídos del Dios de Israel. El Señor ha oído. El Señor ha visto. El Señor recordó el pacto con Abraham. Y Dios decidió actuar. La llamada de Moisés. En el palacio del faraón, con sus gigantescas columnas decoradas con jeroglíficos dorados, cortinas de lino fino y suelos de mármol pulido, el gobernante de Egipto se consideraba a sí mismo un Dios viviente. Sus sirvientes se inclinaron al suelo al pasar. Sus palabras eran ley. Su poder parecía absoluto. Las paredes del palacio estaban adornadas con pinturas de batallas victoriosas, dioses egipcios con cabezas de animales y el faraón en su trono, recibiendo la adoración de todos. Fue ante este trono cuando Moisés se presentó. Un hombre de 80 años, con barba gris y manos callosas de décadas en el desierto, sosteniendo solo un simple bastón de pastor. A su lado, su hermano Aarón. Detrás de ellos, sin ejército, sin armas, sin oro. Solo un mensaje del Dios de Israel. Así dice el Señor, el Dios de Israel, dejad ir a mi pueblo. El salón resonaba con las risas de los cortesanos egipcios. El faraón se apoyó en su trono dorado, con los ojos pintados de cul brillando con desprecio. Los enormes pilares del palacio parecían burlarse de la audacia de esos dos viejos hebreos. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré que Israel se vaya. El corazón del faraón era tan duro como las piedras de sus pirámides. Y así comenzó el enfrentamiento entre el verdadero Dios y los dioses de Egipto. Primera plaga, aguas en sangre. El siguiente amanecer trajo una escena que Egipto nunca olvidaría. Moisés y Aarón se encontraron con el faraón en la orilla del Nilo, donde solía realizar sus rituales matutinos. El río sagrado,
Venerado como un dios, fluía majestuoso, sus aguas verdes reflejando el cielo. Los barcos de papiro deslizaban suavemente. Los pescadores lanzan sus redes. Las mujeres llenaban jarras de barro. Entonces Moisés levantó su bastón y lo extendió sobre las aguas. Lo que ocurrió después desafiaba toda lógica natural. El agua empezó a cambiar. Primero una mancha roja, luego otra más. En cuestión de segundos, todo el río estaba rojo como la sangre. No era una ilusión. Era sangre de verdad, densa, con olor a muerte. El pez empezó a flotar, hinchado y muerto. El hedor se extendió por las orillas. El agua que dio vida a Egipto trajo ahora la muerte. La gente corría con sus jarras, intentando salvar el agua limpia, pero ya era demasiado tarde. Incluso el agua almacenada en las casas, en los recipientes de piedra y en las cisternas, se había convertido en sangre. Todo Egipto tenía sed. Desesperados, los egipcios cavaron en las orillas del río, buscando agua potable en la tierra. Pero el faraón regresó a su palacio, bebiendo vino de sus reservas privadas, y endureció aún más su corazón. Segunda plaga, la invasión de las ranas. Pasaron 7 días con el Nilo ensangrentado. Entonces, una mañana húmeda, comenzó la segunda plaga. Al principio, solo eran unas cuantas ranas saltando del río. Nada fuera de lo común. Pero luego llegaron más. Y más. Y más. En minutos, había miles. En horas, millones. Ranas verdes y gordas, saltando por todas partes, cubriendo el suelo como una alfombra viva y detestable. Entraron en los lujosos palacios y en las chozas más humildes. Invadieron las habitaciones, saltando sobre las camas de lino fino del faraón y sobre las esteras de paja de los pobres. Entraron en los hornos donde las mujeres horneaban pan, quemándose vivas pero siendo reemplazadas por cientos más. Cayeron en los cuencos de comida, las jarras de agua, la ropa almacenada. No había forma de escapar del incesante sonido de sus croares, día y noche. Las calles de Egipto eran intransitables. Cada paso aplastaba ranas, dejando un rastro de cuerpos viscosos. El sonido de un croar era ensordecedor. Los niños lloraban, incapaces de dormir. Los adultos se volvieron locos con el ruido constante y la imposibilidad de preparar comida limpia. El faraón llamado Moisés: ruega al Señor para que se lleve las ranas, y dejaré ir al pueblo. Moisés rezó, y al día siguiente, todas las ranas murieron al mismo tiempo. Pero el alivio fue breve. El olor de millones de ranas muertas pudriéndose bajo el sol era insoportable. Los egipcios los agruparon en montones, enormes montones de cadáveres que apestaban a horrores. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se retractó. Tercera plaga: piojos. Sin previo aviso, Aarón extendió su bastón y golpeó el polvo del suelo. Y ocurrió lo imposible. Cada grano de arena, cada partícula de tierra convertida en diminutos piojos, casi invisibles pero mortalmente molestos. Cubrieron todo. Infestaron el cabello de los egipcios, sus ropas, sus camas. Mordían sin parar, provocando picor incesante. Atacaron a hombres, mujeres, niños, animales. Incluso los sacerdotes del faraón, tan impecables con sus túnicas blancas y cabezas rapadas, estaban cubiertos de piojos, rascándose desesperadamente. Los magos de Egipto, hombres considerados poderosos y sabios, intentaron replicar el milagro con sus encantamientos, pero fracasaron estrepitosamente. Por primera vez admitieron ante el faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón seguía duro como el granito. Cuarta plaga: enjambres de moscas. La cuarta plaga trajo una clara distinción. Dios trazó una línea invisible pero absoluta entre los egipcios y su pueblo. Nubes de moscas, tan densas que oscurecían el sol, invadieron los hogares egipcios. No eran moscas ordinarias, sino enjambres voraces que pican y hacen la vida imposible. Cubrían la comida, caían en las caras, entraban en las orejas, la boca, la nariz. El zumbido era constante y desesperante. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, no había ni una sola mosca. El cielo estaba despejado. Los niños jugaban en silencio. Las familias comían en paz. La distinción era innegable. El Dios de Israel protegía a su pueblo. Los egipcios miraban con envidia la tierra de Gosén. ¿Cómo fue posible? La frontera no tenía muros altos ni barreras físicas, pero las moscas simplemente no la cruzaban. El faraón volvió a prometer dejar marchar al pueblo,
pero cuando la plaga cesó, volvió a retroceder. Quinta plaga, peste en animales. La quinta plaga ha golpeado el corazón de la economía egipcia. Una plaga violenta y fulminante cayó sobre el ganado egipcio. Magníficos caballos que tiraban de los carros de guerra cayeron muertos. Los bueyes fuertes que araban los campos simplemente dejaban de respirar. Ovejas, cabras, camellos, burros, todos los rebaños egipcios fueron diezmados. En los campos, el olor a muerte animal era asfixiante. Los agricultores lloraban delante de sus rebaños muertos, representando años de trabajo perdido. La riqueza de Egipto literalmente se estaba pudriendo bajo el sol. Pero en Goxen no murió ni un solo animal hebreo. Sus ovejas pastaban en paz. Sus bueyes mugieron sanos. Sus burros cargaban sin problema. El faraón lo hizo revisar. Los mensajeros regresaron confirmando, no había muerto ni un solo animal hebreo. Pero el corazón del faraón permaneció inquebrantable. Sexta plaga, úlceras. Sin previo aviso, Moisés sacó puñados de ceniza del horno y los lanzó al aire ante el faraón. El polvo fino se elevó como una nube y se extendió por todo Egipto, invisible pero devastador. Y entonces comenzó la peor plaga física hasta ese momento. Heridas supurantes, úlceras dolorosas y tumores inflamados comenzaron a aparecer en la piel de los egipcios. Empezó con un picor, luego enrojecimiento, después ampollas que se convirtieron en heridas abiertas, purificadoras e insoportablemente dolorosas. Nadie se salvó. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos estaban cubiertos de heridas. Los sacerdotes egipcios, que debían ser ritualísticamente puros para servir en sus templos, ya no podían cumplir con sus deberes. Ni siquiera podían ponerse de pie ante Moisés, gimiendo de dolor. Las calles estaban llenas de gente sufriendo, algunos delirantes de fiebre, otros incapaces de moverse por el dolor. Los médicos egipcios, con toda su sabiduría y hierbas, no tenían cura. El olor a carne infectada se mezclaba con el calor del desierto. Pero, una vez más, en Gosen, la piel de los hebreos permaneció limpia y sana. Séptima plaga, granizo e incendio. Dios envió una advertencia a través de Moisés: mañana enviaré la peor tormenta que Egipto haya visto jamás. Reúne a tus sirvientes y animales dentro, o morirás. Algunos egipcios, aterrorizados por las plagas anteriores, obedecieron. Otros, aún burlones, dejaron a sus sirvientes y animales en el campo. Al día siguiente, el cielo se oscureció de una forma antinatural. Se formaron nubes negras y pesadas, cargadas de electricidad. Entonces comenzó, relámpagos atravesaron el cielo en sucesión, iluminándolo todo con una luz blanca cegadora, seguida de un trueno tan fuerte que hizo temblar los edificios. Y del cielo cayeron piedras de hielo del tamaño de puños, mezcladas con fuego. Era imposible. Granizo y fuego, elementos opuestos, cayendo juntos. El granizo destruyó todo en el campo: trigo, cebada, lino, árboles. Las piedras de hielo perforaban hojas, rompían ramas, mataban animales que habían quedado fuera. Y el fuego, descendiendo en forma de rayos, corría por el suelo, quemando todo lo que el granizo no había destruido. Los sirvientes egipcios que estaban en el campo fueron alcanzados y asesinados. Árboles centenarios estaban partidos por la mitad. Plantaciones enteras, meses de trabajo, se convirtieron en escombros en minutos. La tormenta rugió durante horas, convirtiendo los campos verdes de Egipto en un desierto destrozado. Pero en Gosen no cayó ni un solo granizo. El cielo estaba despejado, los cultivos intactos, los niños jugando en silencio mientras veían, a lo lejos, la destrucción en territorio egipcio. El faraón, aterrorizado, llamó Moisés. He pecado. El Señor es justo. Yo y mi gente somos impíos. Rezad para que cesen los truenos y el granizo. Moisés rezó. La tormenta cesó al instante. Pero cuando el faraón vio que cesaban la lluvia, el granizo y el trueno, volvió a pecar y endureció su corazón. Octava plaga, langostas. Si te niegas a dejar ir a mi pueblo, dijo Moisés, mañana traeré langostas a tu territorio. Los consejeros del faraón, por primera vez, tuvieron el valor de enfrentarse a él. ¿Cuánto tiempo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a la gente. ¿No ves que Egipto está arruinado? Pero el faraón, terco, volvió a negarse. Al día siguiente, un viento del este sopló sobre la tierra. Era caliente, seco, persistente, y trajo consigo algo que ocultaba el cielo: langostas.
No decenas, ni miles, sino miles de millones de ellos. Nubes vivas de insectos que oscurecían el sol. Descendieron sobre Egipto como una avalancha. El estrépito de sus alas era ensordecedor. Cuando aterrizaron, cubrieron todo, casas, calles, campos. Y empezaron a comer. Se comieron lo poco que quedaba de la tormenta de granizo. Se comieron cada hoja verde, cada brote, cada fruto. Incluso comían la corteza de los árboles. En cuestión de horas, la tierra ya devastada estaba completamente desnuda, marrón, muerta. Los egipcios miraban horrorizados sus campos vacíos. La hambruna era inevitable. Egipto, que fue el granero del mundo antiguo, ahora no tenía nada que plantar. Todo estaba perdido. El faraón, asustado, llamó a Moisés con prisa. He pecado contra el Señor tu Dios y contra ti. Perdona mi pecado solo una vez más. Moisés rezó. Un violento viento del oeste sopló y arrastró a todas las langostas al Mar Rojo. No quedó ni una sola. Pero el corazón del faraón, inexplicablemente, se endureció una vez más. Novena plaga, oscuridad. Esta vez no hubo aviso. Moisés simplemente extendió la mano hacia el cielo. Y la luz desapareció. No era de noche. No eran nubes. Era una oscuridad sobrenatural, palpable y opresiva. Era como si alguien hubiera borrado el sol, la luna y las estrellas al mismo tiempo. Los egipcios no podían ver su propia mano delante de sus caras. No podían ver a sus familiares a su lado. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso, presión física. Durante 3 días, nadie se movió de donde estaban. Era imposible orientarse en la oscuridad absoluta. La gente quedó paralizada donde estaba cuando cayó la oscuridad. Los niños lloraban, aferrados a sus padres. La gente gritaba en el vacío, oyendo solo ecos de sus propias voces. El terror de la oscuridad era psicológico y espiritual. Pero en las casas de los hebreos, había luz. Luz natural, cálida, reconfortante. Podían ver a sus familias, podían trabajar, podían vivir con normalidad. La diferencia no podría ser más clara. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, el faraón llamó a Moisés, furioso. Vete, sirve al Señor, pero dejad a vuestros rebaños aquí. No, respondió Moisés con firmeza. No quedará ni un solo clavo. Nos llevaremos todo. El faraón estalló en rabia. Sal de mi presencia. No te presentes más ante mí, porque el día que me veas, morirás. Como dijiste, respondió Moisés con calma. Nunca volveré a ver tu cara. La 10ª plaga, la muerte del primogénito. Entonces Dios anunció a Moisés la última plaga, la más terrible de todas. A medianoche el Señor pasaría por Egipto, y moriría todo primogénito egipcio, desde el hijo del faraón que se sentaría en su trono hasta el hijo de la sirvienta que estaba detrás del molino, y todos los primogénitos de los animales. Habría un gran clamor en todo Egipto, como nunca antes hubo ni volvería a haberlo. Pero Dios ha provisto para su pueblo. Dio instrucciones precisas y detalladas que debían seguirse al pie de la letra. Cada familia hebrea debía elegir un cordero. No cualquier cordero, sino un cordero sin imperfecciones, perfecto, un macho de 1 año. Este cordero iba a ser examinado durante 4 días, viviendo con la familia, para asegurarse de que estuviera impecable. El 14º día del mes, por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Egipto, cada familia debía sacrificar a su cordero. Fue un momento solemne y sagrado. El cordero, que había sido cuidado y vigilado, ahora daría su vida. Y luego llegó la parte crucial. La sangre de cordero debía recogerse en una palangana y aplicarse en los marcos de las puertas, los laterales y la parte superior, con una ramita de hisopo. La sangre debería ser visible desde fuera, una señal roja clara, imposible de ignorar. Dentro de las casas, las familias debían asar el cordero y comerlo a fondo, con pan sin levadura y hierbas amargas, preparado y listo para salir, con sandalias en los pies y bastón en mano. Era una comida de liberación. Y Dios hizo una promesa solemne: cuando vea la sangre, pasaré por encima de ti. La noche de Pascua. Al ponerse el sol esa noche, una atmósfera densa cubría tanto Egipto como Goxen. Los hebreos se movían en silencio, obedeciendo cada detalle de las instrucciones divinas. Los padres sostenían corderos que llevaban 4 días con sus familias. Los niños acariciaron a los animales por última vez, sin entender del todo lo que estaba pasando. Luego, al mando, se sacrificaban los corderos. Sangre pura,
inocente, derramada. Con ramas de hispo, los hombres humedecieron la sangre y la frotaban cuidadosamente en los marcos de las puertas. La sangre roja brillaba a la luz de las lámparas, corriendo por la madera. Fue un acto de fe radical. No había lógica humana en esto, solo obediencia a Dios. ¿Por qué hacemos esto, papá?, preguntaron los niños. Y los padres respondieron, como Dios había instruido. Es el sacrificio de Pascua al Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando golpeó a los egipcios y liberó nuestras casas. Las familias se reunían dentro de casas marcadas por la sangre. Las puertas estaban cerradas. Nadie debería irse hasta el amanecer. La comida fue servida, el cordero asado, el pan sin levadura, las hierbas amargas que le recordaban el sufrimiento de la esclavitud. Afuera, las calles de Gouschen estaban en silencio. Cada puerta tenía una luz roja. Cada familia estaba protegida por la sangre. Pero en Egipto, las casas no tenían sangre. En las mansiones de los ricos y en las chozas de los pobres, en las casas de los sacerdotes y en los palacios, no había señales de protección. Llegó la medianoche, y el ángel de la muerte pasó por la tierra. No hubo ruido, no hubo aviso. Pero en todas las casas egipcias sin sangre, el primogénito simplemente dejaba de respirar. El hijo mayor del faraón, heredero al trono, murió en su lujosa cama de lino y oro. El hijo mayor del prisionero en la oscura mazmorra murió encadenado. Jóvenes fuertes, niños pequeños, bebés en brazos de sus madres, todos los primogénitos egipcios murieron esa noche. Comenzaron los gritos. Primero uno, luego otro, luego cientos, miles. Un clamor colectivo de dolor inimaginable se extendió por Egipto. Las madres abrazaban cuerpos sin vida. Los padres cayeron de rodillas, incrédulos. No había casa donde no hubiera un muerto. El propio faraón despertó y encontró a su hijo muerto. El hombre que se consideraba un dios, que tenía poder sobre millones, no pudo salvar a su propio hijo. Cayó junto al cuerpo y, por primera vez, su corazón de piedra se rompió. Sus gritos se unieron al coro de lamentos que cubrió la nación. Pero en las casas marcadas por la sangre dentro de Gouschen, había paz. Los hebreos escucharon los gritos lejanos de los egipcios, pero dentro de sus hogares, sus hijos dormían tranquilos. Primogénitos sanos, protegidos y vivos. La sangre había marcado la diferencia. La sangre en las puertas era la barrera entre la muerte y la vida. No fue su bondad lo que les salvó. No eran sus obras. Era la sangre. Solo la sangre. Todavía era de noche cuando los mensajeros del faraón llamaron a las puertas de las casas hebreas, llamando a Moisés y a Aarón. El rey roto envió un mensaje desesperado. Levantaos, salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Ve, sirve al Señor como has dicho. Lleva tus ovejas y tu ganado y vete. Y bendíceme también. Los egipcios, en su desesperación y temor a más muertes, no solo permitieron que los hebreos se fueran, sino que les suplicaron que fueran. Dieron joyas de plata y oro, ropa fina, todo para acelerar la partida del pueblo de Dios. 600,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, unos 2 millones de personas, se prepararon para marcharse. Familias enteras se reunieron en las calles. Los animales se reunían en inmensas manadas. Las tiendas estaban enrolladas. Se cargaron pertenencias y empezaron a caminar. Generaciones que habían nacido esclavas ahora caminaban en libertad. Los niños que nunca habían conocido otra vida que no fuera el trabajo forzado ahora avanzaban hacia una promesa. Los ancianos que pensaban que morirían esclavos ahora respiraban aire libre. Las calles de Gouschen, que antes resonaban con llanto y lamentación, ahora vibraban con canciones de liberación. Las madres llevaban bebés. Los hombres lideraban rebaños. Los jóvenes ayudaron a los mayores. Todo el pueblo se movía como un solo cuerpo, unido por la experiencia de la sangre que los salvó y por la esperanza de la tierra prometida. Cuando salió el sol esa mañana, los hebreos ya estaban lejos. Detrás de ellos dejaron Egipto en luto, sus campos destruidos, su economía arruinada, su poder roto. Por delante estaban el desierto, el Mar Rojo y el encuentro con Dios en el monte Sinaí. Pero en ese momento, mientras caminaban bajo el cielo abierto, una verdad brilló en cada corazón hebreo: Dios había cumplido su promesa. Había oído sus gritos. Él la había visto sufrir. Y los había redimido con un brazo fuerte y un juicio poderoso. 400 años de esclavitud habían terminado en una sola noche. La noche de sangre. Noche de Pascua.
Las plagas de Egipto no fueron solo demostraciones de poder. Cada plaga era un juicio directo contra los dioses de Egipto. El Nilo, venerado como una deidad, se transformó en muerte. El sol, considerado supremo, fue extinguido por la oscuridad. Los animales sagrados murieron. Los sacerdotes estaban impotentes. Todo el panteón egipcio fue humillado ante el único Dios verdadero. Pero la última plaga trajo la revelación más profunda. La salvación no llega por la fuerza, no llega por el esfuerzo humano, no llega por la bondad personal. La salvación viene por sangre. Las familias hebreas no eran mejores que las egipcias. No eran moralmente superiores. No merecían más protección. La única diferencia entre la vida y la muerte esa noche era la sangre en los marcos de las puertas. El ángel de la muerte no preguntaba por el carácter, por las buenas obras, por la religiosidad. Solo buscaba una cosa: sangre. Donde había sangre, había vida. Donde no había sangre, había muerte. Esa sangre de cordero, derramada la noche del 14º día, marcando las puertas de las casas hebreas, era un presagio, una sombra de otro cordero que llegaría siglos después. Un cordero sin mancha, que sería sacrificado para que su sangre marcara no las puertas de madera, sino los corazones humanos. Un cordero cuya muerte traería no solo la liberación de la esclavitud física, sino también la redención de la esclavitud del pecado y la muerte. Egipto aprendió, de la forma más dolorosa posible, que hay un Dios que ve, que escucha, que actúa y que no puede ser ignorado. Aprendió que la opresión de los inocentes no pasa desapercibida. Aprendió que la dureza del corazón tiene consecuencias. Y el pueblo de Israel aprendió que su Dios es fiel, poderoso y que cumple sus promesas. Aprendió que distingue entre su pueblo y entre los demás. Aprendió que la protección se da a través de la obediencia y la sangre. En aquella noche de Pascua, bajo la sangre del Cordero, Israel fue redimido. Y esa redención resonaría a lo largo de los siglos, recordando a cada generación que Dios libera, Dios protege y Dios salva. La sangre marcó la diferencia entonces. Y la sangre sigue marcando la diferencia hasta hoy. José de Egipto del pozo al palacio. Hace más de 3700 años, en las tierras áridas de Canaán, donde el sol abrasador proyectaba largas sombras sobre colinas pedregosas y valles secos, se desarrolló una de las historias más extraordinarias jamás registradas. Una historia de traición y redención, de sufrimiento y gloria, de un plan divino tejido a través de las decisiones humanas más improbables. Esta es la historia de José, hijo de Jacob, cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos como testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, se cumple un propósito mayor. Parte 1. El joven soñador. En las llanuras onduladas de Hebrón, entre tiendas de piel de cabra cosidas con hilos gruesos y sostenidas por estacas de madera de acacia, Jacob vivía con su numerosa familia. El patriarca poseía vastos rebaños de ovejas y cabras que se extendían por las colinas como nubes blancas y marrones sobre la tierra reseca. El olor a humo de leña se mezclaba con el de pan horneado sobre piedras calientes, mientras el sonido de balidos de animales resonaba constantemente por el campamento. Entre los 12 hijos de Jacob había un joven de 17 años llamado Joseph. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia, y su porte era diferente al de sus hermanos rústicos, acostumbrados al trabajo duro en los campos. José era hijo de Raquel, la amada esposa de Jacob, que había muerto al dar a luz a su hermano menor, Benjamín. Quizá por esto, o quizá por la personalidad única del chico, Jacob le quería de una manera especial, evidente e incluso temeraria. Un día, Jacob mandó hacer una túnica especial para José. No era la sencilla prenda corta que los pastores llevaban para trabajar en los campos pedregosos. Era una túnica larga hasta los tobillos, tejida con hilos de lana teñidos en colores vibrantes, morado, carmesí, azul cielo y dorado. Las mangas eran largas, llegando hasta las muñecas. Era una prenda noble, una prenda de príncipe, no de un trabajador. Cada vez que Joseph caminaba por el campamento con esa túnica, ondeaba al viento como una bandera proclamando el favoritismo de su padre. Los hermanos de José lo vieron. Rubén, el primogénito, que debería tener el honor. Simeón y Leví, fuertes e impetuosos. Judá, con una mirada calculadora. Y los demás, todos quemados por el sol del desierto, con manos callosas por el trabajo duro, observaban a José con esa túnica colorida y sentían como el odio crecía como malas hierbas en sus corazones. Cuando Joseph se acercó,
Ellos giraron la cara. Cuando habló, respondieron con dureza. Ni siquiera pudieron saludarle con paz. Pero había algo más perturbador que la túnica. Joseph tenía sueños. Una mañana, después de que la familia hubiera desayunado con pan, queso de cabra y dátiles, Joseph reunió a sus hermanos bajo la fina sombra de un tamarisco retorcido por el viento. Sus ojos brillaban de emoción mientras decía: «Escucha el sueño que tuve. Estábamos en el campo, atando gavillas de trigo. De repente, mi manojo se levantó y se puso erguido y firme. Entonces tus gavillas se acercaron y se inclinaron ante las mías». El silencio que siguió fue tan pesado como una piedra. Los hermanos se miraron, sus rostros endureciéndose. Finalmente, uno de ellos explotó: «¿Estás diciendo que vas a gobernarnos? ¿Que nos inclinaremos ante ti?» El odio que ya existía se ha convertido en algo más denso, más peligroso. Pero José, en su juventud y quizá ingenuidad, tuvo otro sueño. Esta vez soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando contó este sueño, incluso Jacob le reprendía: «¿Qué es este sueño? Estás diciendo que tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti». Pero incluso mientras reprendía, Jacob guardó esas palabras en su corazón, reflexionando sobre el significado de esas visiones. Sin embargo, los hermanos no se lo plantearon. Estaban llenos de envidia y resentimiento. Cada mirada a Joseph era una chispa que alimentaba el fuego del odio. Parte 2. La traición y el pozo. Pasaron semanas. Los pastos cerca del campamento de Jacob habían sido consumidos por los rebaños, y los hermanos de José partieron en busca de nuevos pastos. Viajaron unos 50 kilómetros hacia el norte, hasta los campos de Siquem, llevándose consigo cientos de ovejas y cabras. Días después, en la tienda de Jacob, el patriarca llamó a José. «Hijo mío, tus hermanos están alimentando a los rebaños en Siquem. Quiero que vayas allí, veas cómo está la manada y me traigas noticias». José se puso su túnica de colores, sus sandalias de cuero y se puso en marcha. El viaje fue largo. Cruzó valles secos donde solo crecían arbustos espinosos entre las rocas. Subió colinas desde las que pudo ver la inmensidad de la tierra prometida, con sus olivos retorcidos y higueras solitarias. El calor del mediodía era sofocante, y Joseph se cubrió la cabeza con un paño para protegerse del sol implacable. Cuando llegó a Siquem, no encontró a sus hermanos. Un hombre que conoció en los campos le dijo: «Se han ido de aquí. Les oí decir que iban a Dotán». Joseph continuó su viaje otros 20 kilómetros, hasta que vio a lo lejos las tiendas de sus hermanos montadas cerca de un pozo. Desde la cima de una colina, bajo el sol abrasador de la tarde, los hermanos le vieron venir. Incluso desde lejos, la colorida túnica era inconfundible, brillando como una herida abierta en el paisaje árido. «Aquí viene el soñador», dijo uno, escupiendo las palabras con amargura. Sentados en círculo sobre piedras y alfombras gastadas, comenzaron a conspirar. «Vamos a matarle», sugirió alguien. «Arrojemos su cuerpo a uno de estos pozos secos, y le diremos al padre que un animal salvaje lo ha devorado. Veremos entonces qué será de tus sueños». Pero Rubén, el mayor, sentía un peso en la conciencia. «No derrames sangre», dijo. «Tírala en ese pozo de allí, pero no la pongas en tus manos». En secreto, Rubén planeaba rescatarlo más tarde y devolverle a su padre. Cuando Joseph finalmente llegó al campamento, sonriendo y saludando a sus hermanos, no fue recibido con abrazos sino con violencia. Manos ásperas le agarraron. José gritó, confundido y aterrorizado: «¿Qué estás haciendo? Soy tu hermano». Pero no escucharon. Le arrancaron la colorida túnica con ira, desgarrando su hermosa prenda. José luchó, pero hubo muchos contra uno. Lo arrastraron hasta el borde de un pozo antiguo, seco hace mucho. Era una cisterna excavada en la roca, de unos 3 metros de profundidad, sus paredes rugosas cubiertas de musgo reseco y piedras sueltas. Y lo metieron ahí. Joseph cayó pesadamente al fondo, con el aliento saliendo de sus pulmones al impactar. Se tambaleó para ponerse en pie, con las manos arañadas y el cuerpo dolorido. Alzó la vista y vio el círculo de luz arriba, los rostros de sus hermanos mirando hacia abajo sin expresión. «Por favor», gritó, su voz resonando en las paredes húmedas de la cisterna. «¿Por qué hacen esto? Sácame de aquí. Por favor». Pero se han alejado del límite. Joseph oyó sus voces alejándose, oyó risas, oyó el sonido de algo preparándose para comer.
Simplemente se sentaron a comer, mientras los llantos ahogados de José provenían del pozo como un lamento lejano. Pasaron las horas. La tarde dio paso al anochecer. Joseph, sentado en el frío y oscuro fondo del pozo, lloró. Lloró por la traición, por el dolor, por el miedo. Las estrellas comenzaron a aparecer en ese círculo lejano sobre su cabeza, las mismas estrellas que, en su sueño, se inclinaban ante él. Ahora, estaba en el fondo de un pozo, abandonado por quienes se suponía debían protegerle. Parte 3. Vendidos como esclavos. A lo lejos, el sonido de los sonajeros y el balar de camellos anunciaban la llegada de una caravana. Los hermanos miraron hacia arriba y vieron a comerciantes ismaelitas bajando por el polvoriento camino hacia Egipto. Los camellos se mecían bajo el peso de sus cargamentos, resina aromática, bálsamo y mirra, destinados a los mercados egipcios. Judá tuvo una idea. ¿De qué sirve matar a nuestro hermano y esconder su sangre? Lo venderemos a los ismaelitas. Así que no pondremos las manos sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Los demás estuvieron de acuerdo. Al fin y al cabo, se beneficiarían de la venta y aún así se desharían de Joseph. Sacaron a José del pozo. Se incorporó tambaleándose, parpadeando a la luz de la tarde, el cuerpo cubierto de arañazos y polvo. Por un momento, creyó que habían cambiado de opinión, que le liberarían. Pero entonces vio a los comerciantes acercándose, con el rostro quemado por el sol del desierto, la ropa manchada por el largo viaje. «No», gritó Joseph, comprendiendo. «No hagas eso. Soy hijo de Jacob. Soy tu hermano». Pero unas cadenas de hierro estaban atadas a sus muñecas. Los ismaelitas pesaron 20 piezas de plata, el precio de un esclavo joven y sano, y las entregaron a las codiciosas manos de los hermanos. Joseph fue arrastrado, luchando y gritando, atado a los camellos. «Rubén, Judá, Simeón, por favor, no me abandonéis». Sus súplicas se perdieron en el viento mientras la caravana partía, levantando nubes de polvo rojizo. Joseph miró hacia atrás, viendo cómo sus hermanos se hacían cada vez más pequeños en el horizonte, hasta que desaparecieron por completo. Más adelante, le esperaba un viaje de cientos de millas por el desierto del Sinaí, hacia la tierra de Egipto, hacia lo desconocido, hacia la esclavitud. Los hermanos tomaron la colorida túnica de José, mataron una cabra y sumergieron la prenda en su sangre. Se lo llevaron a Jacob y le dijeron: «Hemos encontrado esto. A ver si es la túnica de tu hijo o no». Jacob reconoció la túnica al instante. Sus rodillas flaquearon. Se rasgó sus propias prendas, se cubrió con un saco de tela y lloró amargamente. «Es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje se lo ha devorado». Joseph fue destrozado. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él se negó a ser consolado, diciendo: «Bajaré a la tumba a llorar a mi hijo». Y Jacob lloró por José como se llora por los muertos. Parte 4. En Egipto, casa de Potifar. Tras semanas viajando bajo el sol abrasador, la caravana finalmente llegó a Egipto. Joseph, exhausto y traumatizado, fue arrastrado a través de inmensas puertas, entrando en un mundo completamente distinto a todo lo que había conocido. Egipto era una tierra de maravillas y contrastes. Columnas gigantescas se alzaban hacia el cielo, cubiertas de jeroglíficos coloridos que contaban historias de dioses y faraones. Palacios de piedra caliza blanca brillaban al sol. El río Nilo, ancho y majestuoso, atravesaba la tierra como una franja verde en medio del desierto dorado. En sus orillas, los campos de papiro se mecían con el viento, y los campesinos trabajaban en campos irrigados donde crecían trigo, cebada y lino. Joseph fue llevado al mercado de esclavos. Allí, bajo tiendas de lona, hombres y mujeres de diferentes naciones se exhibían como mercancía. El aire olía a sudor, miedo y especias. Los compradores circulaban, examinando dientes, músculos, comprobando la salud de cada esclavo. Fue entonces cuando llegó Potifar. Era capitán de la guardia del faraón, un hombre alto e imponente vestido con impecables linos blancos y finas sandalias de cuero. Un collar dorado colgaba de su pecho, símbolo de su posición elevada. Sus ojos experimentados examinaron a Joseph. Vio a un joven fuerte y sano, con ojos inteligentes a pesar de su visible desesperación. Potifar compró a José y lo llevó a su casa. La residencia de Potifar era magnífica. Situada en una zona privilegiada de la ciudad, fue construida alrededor de un patio central con una piscina rectangular rodeada de columnas pintadas.
Allí crecían jardines exuberantes, con palmeras, sicomoros y flores fragantes. Habitaciones frescas, con suelos de piedra pulida, daban al patio. Las paredes estaban decoradas con pinturas de escenas del Nilo, aves y peces coloridos. Joseph comenzó como el más bajo de los sirvientes. Sus manos, acostumbradas a cuidar ovejas, ahora llevaban agua, limpiaban suelos, servían mesas. Pero había algo diferente en José. Incluso en la esclavitud, incluso en el dolor de haber sido traicionado y vendido, José no cedió a la amargura. Trabajó con excelencia, con honestidad, con una integridad que llamaba la atención. Y Dios estaba con él. Todo lo que hacía Joseph prosperaba. Las tareas que le habían encomendado se cumplieron perfectamente. Aprendió rápidamente el idioma egipcio, las costumbres, las leyes. Potifar empezó a notarlo. Ese joven hebreo no era un esclavo cualquiera. Había sabiduría en sus consejos, eficiencia en su administración. Poco a poco, José fue asumiendo mayores responsabilidades. De ser un sirviente de tareas básicas, fue ascendido a supervisor de los demás esclavos. Más tarde, se convirtió en administrador de los bienes de Potifar. Finalmente, Potifar confió a José todo lo que poseía. La casa prosperó bajo la gestión de José. El negocio se multiplicó. Los graneros siempre estaban llenos. Potifar no tenía que preocuparse por nada salvo elegir qué comer. Todo lo demás estaba en las competentes manos de Joseph. Parte 5. La falsa acusación. Pero el éxito de José atrajo otra atención. La esposa de Potifar era una mujer egipcia de gran belleza. Sus ojos estaban delineados con cul negro, su brillante cabello negro enmarcando su rostro. Llevaba joyas de oro y plata, y vestidos de lino fino que revelaban sus figuras. Acostumbrada a tener todo lo que quería, empezó a fijar la mirada en Joseph. Joseph era joven, fuerte y cercano. Había una dignidad en el que le distinguía. Día tras día, mientras Joseph dirigía la casa, ella lo observaba. Y entonces empezó a seducirle. «Acuéstate conmigo», decía, sus palabras ungidas con perfume y promesas. Joseph se negó. «Mi señor me ha confiado todo en esta casa», respondió, apartando la mirada respetuosamente. «No me ha ocultado nada salvo a ti, porque es tu esposa. ¿Cómo pude cometer tal maldad y pecado contra Dios?» Pero no se rindió. Día tras día, insistía. Joseph evitaba quedarse a solas con ella, se desviaba de sus caminos, mantenía las distancias. El rechazo constante convirtió su deseo en obsesión, y su obsesión en ira. Un día, la casa estaba vacía. Los sirvientes se habían ido. Había una fiesta en la ciudad y Joseph tuvo que conseguir unos documentos en una de las habitaciones interiores. Ella le esperaba allí. Cuando Joseph entró, ella lo agarró por la capa. «Acuéstate conmigo», exigió, con las uñas clavándose en la tela. Joseph se retiró violentamente, pero ella se aferró con fuerza. Lo soltó abruptamente, dejando la capa en sus manos, y huyó de la casa, corriendo hacia el patio. Humillada, enfurecida por el rechazo, sostenía la capa en las manos temblando de ira. Y planeó su venganza. Cuando los sirvientes regresaron, ella gritó: «Mirad, ese hebreo que trajo mi marido vino aquí para deshonrarme». Pero cuando grité pidiendo ayuda, huyó dejando la capa conmigo. Cuando Potifar volvió a casa por la noche, cansado de su día sirviendo al faraón, su esposa corrió hacia él con lágrimas en los ojos, sosteniendo la capa de José. «Ese esclavo hebreo en el que confías tanto intentó violarme. Simplemente no pudo porque grité». La furia se apoderó de Potifar. No hizo preguntas. No escuchó las defensas. José fue inmediatamente llevado a prisión, no una prisión común, sino la prisión del rey, donde se mantenían los propios prisioneros del faraón. Y así el justo, el siervo fiel que se había negado a pecar, fue arrojado a una mazmorra. Parte 6. En prisión. La prisión era un lugar oscuro. Construida con enormes bloques de piedra, tenía pequeñas ventanas cerca del techo por las que apenas entraba la luz. El olor a humedad, moho y humanidad acurrucada impregnaba el aire. Los prisioneros gemían en celdas oscuras. Las cadenas tintineaban. Los guardias pasaban con antorchas y sus sombras danzaban en las paredes húmedas. Joseph fue encerrado en una celda. Se sentó en el frío suelo de piedra, con la espalda apoyada en la pared áspera. Por segunda vez en su vida, estaba en el fondo de un pozo. Esta vez, un pozo hecho de piedra, hierro e injusticia. Podría haberse rendido a la desesperación.
Podría haber maldecido a Dios, cuestionando por qué un hombre fiel sufriría tales pruebas. Traicionado por sus hermanos. Vendido como esclavo. Falsamente acusado. Encarcelado injustamente. Pero José no maldijo. Y Dios no le abandonó. El jefe de carceleros, un hombre endurecido por años dirigiendo esa prisión lúgubre, empezó a notar algo en Joseph. Había honestidad en sus ojos. Paz en su rostro, incluso en ese lugar de desesperación. Sabiduría en sus palabras. Poco a poco, como había ocurrido en la casa de Potifar, a José se le asignaron responsabilidades. Primero, tareas pequeñas. Luego, la supervisión de otros presos. Finalmente, el carcelero confió a Joseph la administración de toda la prisión. Todo prosperaba bajo sus manos, y el carcelero no tenía que preocuparse por nada. Un día llegaron dos nuevos prisioneros, hombres importantes que habían ofendido al faraón. Uno era el mayordomo jefe, encargado de servir vino al rey y asegurarse de que no estuviera envenenado. El otro era el panadero principal, que preparaba pan para la mesa real. Habían sido acusados de algún delito contra el faraón y encarcelados en esa prisión mientras se investigaban sus casos. Joseph fue designado para servirles. Una mañana, Joseph entró en su celda y notó que ambos tenían expresiones preocupadas, rostros cargados de preocupación. «¿Por qué tienes esa cara de triste hoy?», preguntó. «Hemos tenido sueños», respondieron, «y no hay nadie que los interprete». José respondió humildemente, «¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntame tus sueños». El copero relató primero, «En mi sueño, había una vid con 3 ramas. Germinó, floreció y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa del faraón estaba en mi mano. Cogí las uvas, las exprimí en la copa y se la puse en la mano del faraón». José respondió, «Las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón lo sacará de aquí y lo restaurará bajo su tutela. Volverás a poner la copa en la mano del faraón como antes». El rostro del copero se iluminó de esperanza. Joseph continuó, «Pero cuando todo vaya bien contigo, acuérdate de mí. Mencióname al faraón y sácame de esta prisión. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco hice nada para merecer ser arrojado a esta mazmorra». El panadero, al ver que la interpretación había sido favorable, también contó su sueño. Tenía 3 cestas de pan blanco en la cabeza. En la cesta superior había todo tipo de asados para el faraón, pero los pájaros se los comían. José se puso serio. Su voz era suave pero clara. «Las 3 cestas son 3 días. En 3 días el faraón te sacará de aquí, te colgará de un árbol y los pájaros se comerán tu carne». 3 días después, era el cumpleaños del faraón. Hubo una gran celebración en el palacio. Y sucedió tal y como José había profetizado. El copero fue restituido a su cargo, sirviendo nuevamente la copa de vino al rey. El panadero fue ejecutado. Pero el copero, absorto de nuevo en los placeres y responsabilidades de la corte, olvidó por completo a José. Y Joseph permaneció en prisión. Pasaron 2 años. 730 días. José permaneció fiel, trabajando, sirviendo y esperando. No en una espera pasiva de desesperación, sino en una espera activa de fe. Porque José había aprendido algo profundo a través de sus pruebas. Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan, ninguna traición, ninguna mentira, ninguna prisión puede detenerle. Parte 7. Sueños del faraón. El palacio del faraón se alzaba majestuoso a orillas del Nilo. Sus columnas colosales sostenían techos pintados con estrellas doradas sobre fondo azul. Inmensos patios estaban custodiados por estatuas de esfinges y dioses egipcios. Jardines suntuosos rodeaban charcas de loto, donde peces coloridos nadaban entre las raíces de las plantas acuáticas. En sus aposentos privados, decorados con oro y lapislázuli, el faraón dormía en una cama cubierta con finos linos. Pero esa noche, su sueño se vio interrumpido por sueños. En el primer sueño, estaba en las orillas del Nilo. De repente, 7 vacas gordas, lustrosas y sanas salieron del río y pastaron entre los juncos verdes. Poco después, otras 7 vacas, delgadas, feas, huesudas como nunca había visto en Egipto, también subieron del río. Y las vacas delgadas devoraron a las gordas. Pero incluso después de comerlos, seguían tan finos como antes. El faraón se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Se calmó, bebió agua y volvió a dormirse. Y volvió a soñar.
Esta vez vio 7 espigas de trigo creciendo en un solo tallo, espigas doradas y llenas. Entonces brotaron 7 mazorcas de maíz marchitas, quemadas por el viento del este, tras ellos. Y las orejas marchitas se tragaron las orejas llenas. El faraón volvió a despertar. El amanecer empezó a iluminar el cielo a través de las cortinas de lino. Pero la angustia pesaba mucho en su pecho. Sentía, que esos sueños tenían sentido. Por la mañana llamó a todos los sabios y magos de Egipto. Venían con sus túnicas ceremoniales, sus amuletos y pergaminos. El faraón les contó a los sueños. Los magos consultaban sus tablillas, hacían sus encantamientos, deliberaban entre ellos. Pero ninguno pudo interpretarlos satisfactoriamente. Fue entonces cuando el mayordomo jefe, sirviendo vino al faraón, tuvo un repentino despertar de memoria. «Hoy recuerdo mis defectos», exclamó. Y contó el tiempo que pasó en prisión, sobre el joven hebreo que había interpretado correctamente sus sueños y los del panadero. «Traed a este hombre ante mí inmediatamente», ordenó el faraón. Parte 8. Ante el rey. Los mensajeros acudieron rápidamente a la prisión. Joseph estaba en su celda, vestido con la ropa sencilla y gastada de un prisionero. Los guardias lo sacaron apresuradamente, lo sacaron a bañarse, le afeitaron la barba crecida y le dieron ropa limpia. Todo sucedió tan rápido que José apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Y entonces se encontró siendo guiado por los inmensos pasillos del palacio, pasando columnas que se alzaban como árboles de piedra, sus pies descalzos pisando suelos de alabastro pulido. Guardias con lanzas y escudos alineaban su camino. Cortesanos con lujosas túnicas le observaban con curiosidad. Finalmente, fue presentado en la sala del trono. Era un espectáculo impresionante. El techo alto estaba sostenido por filas de columnas decoradas con escenas de la vida y conquistas del faraón. El incienso ardía en braseros dorados, llenando el aire con el aroma de mirra y canela. Funcionarios de la corte, vestidos con impecables linos blancos y joyas de oro, se alineaban a ambos lados. Y en el trono, elevado en una plataforma, estaba el faraón. Llevaba la doble corona del Alto y Bajo Egipto, blanca y roja. Un cetro en una mano, el mangual en la otra, símbolos de su poder absoluto. Su collar de oro macizo brillaba contra su pecho desnudo, bronceado por el sol. Sus ojos, delineados con cal, se fijaron intensamente en Joseph. José se postró en el suelo, como requería el protocolo. «Levántate», dijo el faraón. Su voz resonó por la gran sala. «Tuve un sueño, y nadie puede interpretarlo. Pero he oído que cuando oyes un sueño, puedes interpretarlo». Joseph se levantó. Allí estaba, enfrentándose al hombre más poderoso del mundo conocido. Prisionero, esclavo, extranjero. Pero José no buscaba crédito para sí mismo. En cambio, respondió con humildad que desarmó a todos los presentes. «No está en mí. Pero Dios le dará al faraón una respuesta de paz». El faraón entonces narró sus sueños en detalle. Las 7 vacas gordas devoradas por las delgadas. Las 7 espigas llenas de grano consumidas por las marchitas. Toda la corte guardó silencio, esperando. José respiró hondo. No era su sabiduría, sino una revelación divina. Y luego habló con claridad y autoridad. Los 2 sueños del faraón son uno. Dios reveló al faraón lo que está a punto de suceder. Las 7 vacas gordas y las 7 orejas llenas representan 7 años. Las vacas magras y las orejas marchitas también representan 7 años. 7 años de gran abundancia llegarán a toda la tierra de Egipto. Luego vendrán 7 años de hambruna severa. La abundancia será olvidada en la tierra debido a la hambruna que vendrá después, porque será extremadamente severa. El sueño se ha duplicado porque el asunto está firmemente decidido por Dios, y Él lo hará pronto. El salón permaneció en absoluto silencio. Todos procesaron las palabras. 7 años de abundancia. 7 años de hambre. Fue una revelación aterradora, pero tenía el peso de la verdad. José continuó, ahora no solo interpretando, sino aconsejando, que el faraón busque a un hombre de discernimiento y sabiduría y lo coloque sobre la tierra de Egipto. Nombra oficiales en la tierra para recaudar una quinta parte de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia. Estos alimentos se almacenarán como reserva para los 7 años de hambruna que llegarán a Egipto, para que la tierra no sea devastada por el hambre. El faraón miró a José durante un largo momento. Luego consultó a sus consejeros con la mirada. Finalmente,
se dirigió a toda la corte y declaró: «Podríamos encontrar a alguien así, en quien esté el Espíritu de Dios». Entonces el faraón le dijo a José: «Ya que Dios te ha revelado todas estas cosas, no hay nadie tan juicioso y sabio como tú. Estarás sobre mi casa, y toda mi gente se someterá a tus órdenes. Solo en el trono seré mayor que tú». Parte 9. De prisionero a gobernador. Lo que ocurrió después fue como un sueño dentro de la realidad. El faraón tomó de su propio dedo el anillo con el sello real, un objeto de inmenso poder, ya que autorizaba decretos y documentos en nombre del propio rey, y lo colocó en el dedo de José. Lo había vestido con prendas de la más fina lino, blancas como una nube, tejidas con una perfección que solo los egipcios sabían lograr. Le colocaron alrededor del cuello un collar de oro macizo, pesado y magnífico. El faraón proclamó: «Su nombre será Safanat Panea», que en egipcio significaba «Dios habla y vive». Y lo entregó a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, una de las familias más nobles de Egipto. José fue colocado en el segundo carro del reino. Mientras lo llevaban por las calles de la capital, los heraldos corrían gritando: «Abrid paso. Rendid homenaje». La gente se arrodilló mientras observaba pasar a este joven, que hacía unas horas era prisionero, ahora vestido de príncipe, con autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Joseph tenía 30 años. Habían pasado 13 años, 13 largos años, entre la esclavitud y el encarcelamiento. 13 años de prueba, de aprendizaje, de formación de carácter. Y ahora, en un solo día, Dios lo había levantado de la mazmorra al trono. José no perdió tiempo. Viajó por todo Egipto, organizando la recogida y almacenamiento de grano. Durante los 7 años de abundancia, las cosechas fueron tan abundantes que José mandó construir inmensos graneros en todas las ciudades. El trigo se almacenaba en cantidades tan grandes que dejaron de medir, era como arena de mar, sin medida. José también tuvo 2 hijos con Asenat. Al primero lo llamó Manasés, que significa «Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre». Al segundo lo llamó a Efraín, que significa «Dios me hizo dar fruto en la tierra de mi aflicción». Entonces, tal y como José había profetizado, terminaron los 7 años de abundancia. Y llegó el hambre. Parte 10. La reunión. La hambruna no solo afectó a Egipto. Se extendió por toda la región, Canaán, Arabia, Siria. Los campos se secaron. Las cosechas fracasaron. El ganado murió. La gente empezó a morir de hambre. Pero en Egipto, gracias a la previsión y planificación de José, había abundante comida en los graneros reales. Gente de todas las naciones vino a comprar trigo. En Canaán, en la tienda de Jacob, ahora un anciano de cabello blanco, la situación era desesperada. Pero oyó que había trigo en Egipto. Llamó a sus 10 hijos mayores, mantuvo a Benjamín en casa, por miedo a perder también a su hijo menor, y les dijo: «Bajad a Egipto y compradnos comida, para que vivamos y no muramos». El viaje fue largo y difícil. Cuando finalmente llegaron a la capital egipcia, fueron dirigidos al palacio, ya que todas las ventas de grano estaban supervisadas por el propio gobernador. Los hermanos entraron en la sala del tribunal. José estaba sentado en una plataforma elevada, vestido como un príncipe egipcio. Su cabeza estaba rapada al estilo egipcio. Sus ojos estaban delineados con maquillaje. Hablaba egipcio a través de un intérprete. Al acercarse los hermanos, cayeron de bruces en el suelo frente a él, tal como Joseph había soñado hace más de 20 años. Joseph los reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Allí estaban Rubén, Simeón, Judá, todos. Mayor, envejecido por el tiempo y el trabajo, pero sin duda sus hermanos. Quienes lo odiaban, lo vendieron, mintieron sobre su muerte. Pero no le reconocieron. ¿Cómo iban a hacerlo? Esperaban que José, si seguía vivo, fuera un esclavo en algún rincón olvidado. Jamás habrían imaginado que este noble egipcio, hablando en una lengua extranjera y vestido con toda la pompa del poder, era el hermano que habían vendido. Joseph decidió ponerlos a prueba. Habló duramente a través del intérprete. «¿De dónde vienes?» «Desde la tierra de Canaán, mi señor», respondieron, aún postrados. «Hemos venido a comprar comida». «Sois espías», acusó José. «Vinieron a ver las partes desprotegidas de nuestra tierra». «No, mi señor», protestaron, aterrorizados. «Sus sirvientes solo vinieron a comprar comida. Somos 12 hermanos, hijos de un solo hombre en la tierra de Canaán.
El más pequeño está con nuestro padre, y ya no existe. Al enterarse de que Benjamín y su padre seguían vivos, Joseph tuvo que contenerse para no revelar su identidad allí mismo. Pero la prueba continuó. Los hizo arrestar durante 3 días. Luego dijo que solo uno sería encarcelado, Simeón, mientras los demás regresarían con comida, pero que debían traer a su hermano pequeño para demostrar que no eran espías. Mientras discutían entre ellos en hebreo, pensando que José no entendía, dijeron, seguramente somos culpables de lo que le hicimos a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicaba, pero no le escuchamos. Por eso esta aflicción nos ha llegado. Rubén respondió, ¿no te he dicho que no peques contra el niño? Pero no me escucharon. Ahora estamos llamados a rendir cuentas por su sangre. Joseph tuvo que darse la vuelta e irse, mientras las lágrimas llenaban sus ojos y ya no podía contenerse. Después de recuperar la compostura, regresó y llenó sus sacos de trigo, y en secreto les devolvió el dinero poniéndolo en ellos. Regresaron a Canaán y le contaron a Jacob todo lo que había pasado. Cuando descubrieron el dinero en las bolsas, todos temblaron de miedo. Jacob lamentó, me deja sin hijos. José ya no está, Simeón no está aquí, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Pero el hambre continuó. Finalmente, no había elección. Jacob, con el corazón pesado, permitió que Benjamín se fuera. Cuando regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, José preparó un banquete en su casa. Los hermanos estaban confundidos y asustados. ¿Por qué el gobernador de Egipto los trató con tanto honor? Durante el banquete, José preguntó por su padre. ¿Sigue vivo? Vale. Sí, nuestro padre sigue vivo y bien, respondieron, inclinándose respetuosamente. José miró a Benjamín, su hermano de sangre, hijo de la misma madre, ahora un hombre adulto. Sus emociones casi le sobrepasaban. Dios te tenga gracia, hijo mío, dijo, y tuvo que salir del salón rápidamente, porque lloraba desconsoladamente. Joseph los volvió a poner a prueba. Llenó sus sacos de comida, devolvió el dinero y puso su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando se marcharon a la mañana siguiente, José envió a sus guardias para perseguirlos y acusarlos de robo. Cuando la copa fue encontrada en el saco de Benjamín, los hermanos rasgaron sus ropas desesperados. Fueron traídos de vuelta. Judá, el mismo que había sugerido vender a José, cayó a los pies del gobernador e hizo una apasionada súplica. Contó sobre su anciano padre que amaba a Benjamín por encima de todo, como ya había perdido a un hijo, como moriría si él también lo perdía. Y ofreció, déjame ser esclavo en lugar del niño. Pero deja que el chico vuelva con sus hermanos. Era el momento que José había estado esperando. Sus hermanos habían cambiado. Aquellos hombres que vendieron a un hermano ahora estaban dispuestos a sacrificarlo todo por el otro. Parte 11. La revelación. José ya no podía contenerse. Sacad a todos de aquí, ordenó en egipcio. Todos los asistentes, guardias y sirvientes se marcharon rápidamente, dejando a José solo con sus hermanos. Y entonces José lloró. Lloró tan fuerte que incluso los egipcios que estaban fuera de la sala pudieron oírlo. En hebreo, la lengua de su infancia, la lengua que no había hablado en años, José dijo, yo soy José. Los hermanos quedaron sin palabras por el terror. Soy José, tu hermano, a quien vendiste en Egipto. El silencio era ensordecedor. Los hermanos se retiraron, pálidos, temblorosos. Aquí estaba el hombre al que habían traicionado, ahora con poder absoluto sobre sus vidas. Seguro que se vengaría. Pero Joseph se acercó a ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. Acércate a mí, por favor, dijo con suavidad. Al acercarse con vacilación, José continuó, soy José, tu hermano. Pero ahora no lloréis ni os enfadéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí. Era para preservar vidas que Dios me envió antes que tú. Ya ha habido 2 años de hambruna en la tierra, y aún habrá 5 años sin sembrar ni cosechar. Dios me ha enviado ante vosotros para preservar un remanente en la tierra y salvar vuestras vidas mediante una gran liberación. Por eso no fuiste tú quien me envió aquí, sino Dios. Y entonces José abrazó a Benjamín y lloró por él. Abrazó a cada uno de sus hermanos. Y lloraron juntos, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de perdón, lágrimas de reconciliación. Joseph dijo, date prisa. Vuelve a mi padre y dile, esto es lo que dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Baja aquí sin demora. Habitarás en la tierra de Goxen, cerca de mí, tú, tus hijos,
los hijos de tus hijos, tus rebaños y todo lo que tengas. Allí te sostendré durante los 5 años de hambruna que aún están por venir, para que no te empobrezcas, ni tú ni tu casa, ni todo lo que tienes. El faraón, al enterarse de que los hermanos de José habían llegado, se alegró. Dile a tus hermanos, ordenó el faraón a José, que traigan a tu padre y a tus familias. Les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y ellos comerán de la abundancia de la tierra. Y así, Jacob, el viejo patriarca que lloró la muerte de su hijo, recibió la noticia más extraordinaria: José sigue vivo. Él es el gobernante de toda la tierra de Egipto. Al principio, su corazón falló porque no podía creerlo. Pero cuando vieron los carros que José había enviado a buscarle, el espíritu de Jacob resurgió. Basta. Mi hijo José sigue vivo. Iré a verle antes de morir. El viaje ya está hecho. 70 personas de la familia de Jacob bajaron a Egipto. Cuando José supo que su padre se acercaba, preparó su carro y fue a su encuentro en la región de Gosén. Cuando se vieron, José se lanzó a los brazos de su padre y lloró en su cuello durante mucho tiempo. Jacob le dijo a José: Ahora puedo morir, ya que he visto tu rostro y sé que sigues vivo. José estableció a su familia en las mejores tierras de Egipto. Durante los años de hambruna, mantuvo no solo a toda su familia, sino también a las naciones vecinas. Miles de vidas se salvaron gracias a la obediencia, integridad y sabiduría de este joven que se negó a ser amargado, que permaneció fiel incluso cuando todo parecía perdido. Años después, cuando Jacob estaba muriendo, bendijo a José diciendo: El Dios que me ha guiado toda mi vida hasta hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendice a estos jóvenes. Y profetizó grandes cosas sobre los hijos de José. Incluso después de la muerte de Jacob, los hermanos seguían temiendo que José se vengara. Pero José les dijo entre lágrimas: No tengáis miedo. ¿Estoy en el lugar de Dios? Planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo hizo bueno, para lograr lo que vemos hoy, es decir, mantener viva a muchas personas. Ahora no tema, te apoyaré a ti y a tus hijos. Y les consoló, hablando a sus corazones. Joseph vivió 110 años. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Antes de morir, dijo a sus hermanos: Dios ciertamente os visitará y os sacará de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Reflexión final. La historia de José nos enseña verdades profundas que resuenan a lo largo de los milenios. Enseña que la traición humana no puede frustrar el propósito divino. Que el pozo más profundo puede ser el camino hacia el palacio más alto. Esa fidelidad en tiempos oscuros prepara al carácter para tiempos de gloria. José podría haberse vuelto amargado cuando fue traicionado por sus hermanos. Podría haberse rendido cuando fue vendido como esclavo. Podría haber perdido la fe cuando fue falsamente acusado y encarcelado. Podría haberse vengado cuando tenía poder sobre quienes le hicieron daño. Pero en cada encrucijada, José eligió la fidelidad. Eligió la integridad. Eligió confiar en que Dios tenía un plan mayor, incluso cuando ese plan pasó por valles oscuros. Y al final, José pudo decir con verdad: Planeasteis el mal contra mí, pero Dios lo hizo bueno. Porque cuando Dios tiene un plan, ningún pozo es demasiado profundo. Ninguna traición es demasiado fuerte. Ninguna acusación falsa es demasiado poderosa. Ninguna prisión es demasiado larga. Y ningún sueño dado por Dios dejará de cumplirse. Del pozo al palacio. De la prisión al trono. Desde la túnica manchada de sangre hasta las túnicas de gobernador. Esta es la historia de José. Y es un testimonio eterno que Dios escribe directamente a través de líneas torcidas, y transforma las mayores tragedias en los mayores triunfos.